La Biblia en su cosmovisión. Un lugar donde encontrar contexto histórico, de literatura y trasfondo cultural, que te harán así redescubrir las Escrituras. Bienvenidos, amados, bendecidos a un nuevo programa de la Biblia en su cosmovisión. La realidad es que el programa pasado fue una bendición, una maravilla haber entendido de que el espacio sagrado, la montaña cósmica, era justamente el mismo trono de Dios desde donde emanaba la vida y desde esos ríos que emanaban le daban vida a todo. Y la realidad que quedó dentro mío, la realidad de que tuvo que haber sido destruido el segundo templo para que comenzara un nuevo Edén. Y podemos decir que ese nuevo Edén es Cristo, que nos introdujo otra vez a la misma presencia del Padre. Eso fue lo que se me quedó a mí, me impactó. ¡Wow! Eso fue tremendo. Sí, básicamente la presencia de Dios que se había ido en la destrucción del segundo templo, básicamente, en la destrucción del primer templo, básicamente, porque cuando se reconstruyó el templo después de cuando volvieron de Babilonia, no hay un registro de que la presencia de Dios haya vuelto. Eso vino en Pentecostés después de la ascensión de Cristo. Vino el Espíritu Santo a habitar, y no a un templo físico, sino a su nuevo Edén, que es la iglesia. Qué maravilloso, qué hermoso, qué belleza entender. Pero hoy traemos algo también con extremadamente suma importancia. Algo que tiene que ver directamente con nuestras vidas, de cómo aplicamos esa gran verdad de la presencia de Dios que ha venido a habitar de vuelta en la iglesia. Que a veces, o en la mayoría de los casos, tenemos un concepto equivocado, una idea equivocada de cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos el título de esta charla. Estamos hablando de nosotros como sacerdotes que mantienen el templo, que vendría a ser nuestro cuerpo, y colaboradores con Dios para mantener el orden del cosmos. Qué maravilloso, wow. Mantener el orden del cosmos. Sí, vamos a ver cómo es eso. Suena raro, pero introduciendo lo mismo que estábamos hablando anteriormente, son términos académicos que trazan ideas generales de lo que se quiere hablar. Sí, entonces ya cuando uno nombra determinadas palabras ya sabe de qué entorno está hablando, de qué elementos involucra, etcétera. Vamos a aplicar un poco eso. Como que el lenguaje de lo cósmico era algo muy normal antiguamente, en la cultura antigua bíblica de lo que es el concepto, porque no solo estamos muy acostumbrados al idioma del Antiguo Testamento, a las cosas que suceden en el Antiguo Testamento, pero eso estaba dentro de otras culturas, dentro de la cultura egipcia, dentro de la cultura mesopotámica, dentro de la cultura cananea. Siempre se entendía, cada uno de esas culturas tenían a un Dios entronizado con su consejo dentro de un espacio determinado, que es donde ejercía su dominio, donde ejercía su poder y donde daba sus favores a la gente que hacía cosas con él. Sí, que les ofrecía sacrificios para pedir favores y cosas, etc. Sí. Entonces se tenía en cuenta ese sitio en especial, determinada montaña o determinado lugar, que ese era el lugar donde ese Dios habitaba y donde tenía su consejo, y donde, o sea, su consejo, estamos hablando del personal de espiritual que lo seguía, sus semidioses, etcétera. Estamos hablando de distintas culturas. Entonces, ese lugar se asociaba con ese pensamiento, que es lo que se toma ahora como lugar cósmico, como montaña cósmica, o como el cosmos de donde sale esa presencia, o sea, donde se entiende ese lugar. Entonces, justamente, sí, porque ahora, idioma, digamos, arqueológicamente tenemos las pirámides, tenemos la cultura azteca, por ejemplo, que están todavía esos templos que se pueden ir a visitar. De ahí sale todo eso. Nos estamos, o mejor dicho, de ese concepto es que salen todas estas cosas. Increíble. Bien decía, como estamos siempre nombrando a Michael Heiser, él decía, los alienígenas ancestrales no era que les gustaban los triángulos, por eso hay pirámides, sino que la pirámide tiene un
concepto de que tiene su forma de montaña, porque ese es el concepto que había en la antigüedad, que formaban un lugar donde los dioses se sentían cómodos para que fueran a tener su reposo en ese sitio. Ahora podemos tener otra visión de lo que es todo esto, ¿no? Las pirámides y todos los templos aztecas y cada vez que antiguas culturas. Porque son lugares altos que se comunica el cielo y la tierra, donde hay un movimiento sobrenatural. Por eso se tendía a tener un lugar alto. Siempre el idioma que encontramos en todo el Antiguo Testamento, hablando del monte de Sión, lo que estábamos hablando hoy, el monte de Sión en la geografía regular no tiene mucho de monte, pero se entendía que era el centro donde Dios habitaba y donde ejercía su dominio, entonces se le tenía como el monte. Con distintos atributos de otras culturas para demostrar de que los otros dioses de las otras culturas no eran dioses, sino que Jehová era el único Dios verdadero. Bueno, pero para no irnos mucho del tema, para que no se nos haga muy largo, porque ya nos estuvieron regañando que las introducciones eran muy largas de los programas. Vamos al grano. Bueno, hay una canción muy conocida, antiquísima, que estamos hablando, pon aceite en mi vida, Señor. Oh, sí, pon aceite en mi lámpara, Señor. Fue una de las primeras canciones o coritos evangélicos, como le dicen algunos, que yo me aprendí, al menos en los 80 y poco, cuando yo era un adolescente. Y que es un poco más antiguo que eso incluso, pero el pon aceite en mi lámpara, Señor, siempre, ¿con qué lo asociamos? Justamente con qué se asociaba. El pon aceite en mi lámpara, Señor. Sí, con la unción del Espíritu Santo, ¿no? Dándonos más unción, más poder. Correcto, que Dios nos llenara más con ese aceite que necesitamos para que nuestra lámpara no se apague. Así es. Ok, vamos a hablar del concepto justamente que quiere hablar eso, y ligado a qué otro, ligado básicamente a qué pasaje se saca. Porque entendemos que cada vez que nombramos eso, le preguntamos a un cristiano nominal que tiene algo de conocimiento, le va a decir, la parábola de las 10 vírgenes. Sí, claro. Ok, sí, bueno, vamos a leer, estamos en Mateo 25, versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Ahora, si leemos esta parábola y la ligamos a la que sigue, que es la parábola de los talentos, y la leemos con detenimiento, ahí no hay ninguna cosa externa que ocurra a las vírgenes. O sea, en el sentido de que no es el esposo que trae el aceite, y no tenemos menos a Dios dándole aceite a las vírgenes. Exacto. Son la prudencia de las vírgenes que tienen que tener el aceite. Así mismo es. Entonces, básicamente cuando hablamos de esto, estamos siempre refiriéndonos a que Dios que nos dé más unción, más Espíritu Santo, para que entonces nuestra lámpara no se apague, pero vemos que aquí en este pasaje no está hablando de una cosa externa, o sea, no estamos hablando de Dios que tiene que ver en este asunto, sino que tiene que ver con la vida de las vírgenes. Unas fueron prudentes y tenían aceite, y otras no tenían aceite. Así es. Ahora, hay un libro muy interesante, lamentablemente está en inglés, que es las anotaciones judías al Nuevo Testamento. O sea, es un Nuevo Testamento, pero con anotaciones que tienen que ver con el judaísmo para que los judíos relacionen más al Nuevo Testamento. O sea, no lo hayan separado de la Torá, sino que puedan entender el contexto cristiano. Es muy interesante el libro, está muy bien hecho, de una forma académica. Y tratando este pasaje, el aceite en este pasaje lo relacionan con las obras. O sea, hay distintos pasajes en las Escrituras, por tema de tiempo no los agregué aquí, pero lo podemos poner sin ningún problema, que hablan de, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, no tiene que ver con un asunto de Espíritu Santo, sino que alumbre las obras y tiene que ver con las obras de la persona. Y así hay varios pasajes dentro de las Escrituras. Qué importante ese enfoque, porque realmente tradicionalmente sabemos que no se entiende así. Todo lo que es con aceite ya es Espíritu Santo. Ya. Claro, porque hay referencias en otras partes que hablan al Espíritu Santo, pero en este contexto de estos pasajes hablan acerca de la prudencia de la persona y de que la persona tiene que velar.
Ahora, ¿cómo lo analizamos esto a la luz de cómo funciona el Espíritu Santo entonces adentro nuestro? Ahora, tenemos un evento inicial, que fue el Pentecostés, básicamente lo que estábamos hablando, que es un evento continuo. ¿Por qué es un evento continuo? Porque empezó en el Pentecostés hace 2000 años, pero cada vez que un creyente nuevo, Dios, en determinado momento, Dios lo llena con su espíritu. O sea, ese Pentecostés sigue ocurriendo dentro de cada nuevo cristiano. Dios lo limpia con el sacrificio de Cristo y pone su espíritu dentro de él. Para ese cristiano es un Pentecostés, porque está recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, acá sucede otra cosa, que hay una cosa que es el evento del Pentecostés, o sea, el evento donde se recibe el Espíritu Santo, pero ¿cómo se mantiene ese Espíritu Santo? O sea, ¿cómo se mantiene uno lleno de ese Espíritu Santo? Que no es un asunto externo, sino que ahora lo vamos a asociar con un proceso dentro del cristiano. Luego nosotros tenemos la obligación de mantener el fuego, presencia, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, este concepto me encantó. Es un concepto que no es nuevo, pero que no se trabaja muy a menudo. El tema del sacerdocio. O sea, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdocio, los sacerdotes debían mantener las lámparas y el fuego del altar encendidos. Así es. O sea, los sacerdotes son los que tenían que mantener el fuego y la iluminación dentro del templo, o sea, tenía un servicio. Y es interesantísimo cuando nos vamos incluso a la parte de lo que estuvimos hablando, del tema del Edén, que lo pasamos en la lectura muy por arriba, no hablamos de eso, pero que hay dos palabras claves. Cuando se le dice a Adán en el huerto que lo labre y lo guarde, hay dos palabras claves que se usan, que son abad y llamar. Abad y llamar. Sí, que son las palabras hebreas, que abad significa trabajar o labrar, pero que esa palabra tiene muchos significados. Y uno de esos significados es el tema de servicio. Servicio. El abad. Y el llamar, el tema de guardar o proteger. Ahora, esas palabras, que incluso si vamos a la parashá de la Torá, estamos hablando del comentario rabínico a la Torá, hoy en día, que cualquiera lo puede ir a comprar en una librería, ellos hacen mención de algo, y esto se vincula incluso con comentarios cristianos también con eso, es un común denominador. Cuando nos vamos al Edén, el hombre estaba ahí adentro, pero el hombre no tenía un espacio vacío para empezar a producir. Dios ya le había puesto todo. No había maleza, eso se creó después, que te producirá cardos y abrojos, la tierra en la maldición. Antes no pasaba eso. Entonces, ¿qué es lo que tenía que labrar el hombre ahí adentro realmente? Los rabinos lo tenían en un concepto, claro, eso es para trabajarlo más profundamente, es más largo, pero que la Torá era preexistente. O sea, que la Torá existía antes, solamente que fue dada a Moisés en determinado punto, pero que la Torá ya existía antes de... Que eso está muy interesante ese concepto, porque al final se termina ratificando lo que dice Juan, de que el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Entonces, o sea, cuando habla del verbo, habla de logos, que eso estaba hablando de la palabra en el hebreo, o sea, que estaba hablando de que la Torá en realidad era Jesús, Cristo, era la Torá, y ya preexistía antes. Pero para no involucrarnos mucho más en ese tema, o sea, ellos se refieren a eso, cuando se lee la parashá, ellos dicen que la parashá, para explicar, es la explicación de la Torá que dan los judíos. Ellos dicen que el hombre en realidad tenía que guardar la Torá, o sea, custodiar y guardar la Torá y estudiarla. Eso es lo que era la misión de Adán. La mentalidad judía. La mentalidad judía. Ahora, la mentalidad cristiana, o la mentalidad que se analiza a nivel de los académicos, esa dice que tiene cierto sentido, pero que el hombre en realidad tenía un trabajo más profundo. O sea, que solamente cultivar plantas o cosas de eso, sino que había algo oculto, un significado más profundo de esa palabra de servicio. Que hay un concepto... Qué interesante. Sí. Que hay un concepto
guardar y desarrollar el cosmos de Dios que ya había provisto. Ahora, hay un concepto antiguo que se tenía muy, muy claro en esa época, justamente cuando se creó el Génesis, cuando Moisés lo escribió, que era el concepto faraónico. Después de la cuarta dinastía se consideró que Faraón era el hijo directamente de Ra. Ahora, supuestamente ellos decían que Ra había creado todo, o sea, que había creado la tierra, etc. Y entonces el faraón, como hijo de Ra, tenía el encargo de cuidar y mantener ese cosmos que Ra ya había creado. No solo mantenerlo, sino de si podía hacerle alguna mejora, se hacía, se desarrollaba, pero mantener las cosas funcionando de acuerdo como las había creado Ra, supuestamente, ¿no? Ajá. Ahora, ese concepto es lo que se estaba manejando en este sitio, en Edén. Dios crea un cosmos, Dios crea el mundo, y el hombre lo que tenía que hacer es que todo siguiera funcionando de acuerdo al orden establecido de Dios, y si podía hacerle alguna mejora, desarrollarlo mucho más a fondo. Eso era lo que Dios le había puesto, porque lo había puesto Dios a sojuzgar, o sea, a tener control sobre eso como imagen de Él, para que fuera creativo y mantuviera un orden. Porque tenía la capacidad, claro. Dios lo creó con esa capacidad. Sí, cuando Pablo se refiere a que Dios es un Dios de orden, va más allá de tener las cosas organizadas. Claro. O sea, estructuras, todo estructurado. Antes del Edén había caos, había desorden. Así es. Dios crea un orden, un mundo ordenado para que el hombre pueda existir y para que haya un entorno que funcione de determinada manera. Y esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos nosotros al día de hoy? O sea, nosotros después de este lado de la cruz, ¿cómo procesamos toda esa información? Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo episodio de la Biblia en su cosmovisión.